Termina la pesadilla para los últimos rehenes israelíes que permanecían en Gaza y también para sus familiares, por supuesto. Todos ellos ya se encuentran en Israel luego de 738 días de cautiverio que había comenzado el 7 de octubre de 2023. Y también comenzaron a ser liberados palestinos que estaban detenidos en cárceles de Israel, cerca de 2.000 en total. Todo esto es parte del acuerdo entre Hamás e Israel, impulsado sobre todo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y mediado además por Egipto, Qatar y Turquía. Y Donald Trump está en Israel, llegó hoy por la mañana, aseguró ante periodistas, al igual que lo había hecho ayer en vuelo, que la guerra está terminada. Y finalmente habló ante la Knesset, el parlamento israelí. Members of the Knesset, it is now my distinct honor to invite the President of the United States of America, His Excellency Donald J. Trump, to address the Knesset. Una sesión en la que hubo ovaciones, agradecimientos, halagos hiperbólicos del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El mandatario estadounidense celebró el regreso de los rehenes israelíes secuestrados por Hamás y dijo que tras años de guerra y oscuridad, en Israel reina ahora la paz y espera que así sea de por vida. Nos preguntamos nosotros también si la paz llegó y para quedarse. Bienvenidos a Actualidad en Análisis. Y hoy analizamos con Maya Siminovich, la periodista, como siempre, en Tel Aviv, y con el periodista y autor Ezequiel Koppel, que se especializa en este conflicto y en la región, está en Buenos Aires. A los dos, muchísimas gracias por estar. Empecemos por el principio, Maya. 179 rehenes de los 251 sobrevivieron y los últimos 20, lo contábamos, regresaron hoy a Israel. Maya, no sabemos todavía en qué parte del conflicto nos encontramos, si en el medio, si todavía al principio, si efectivamente al final, pero la jornada de hoy es un capítulo distinto en el marco del horror de esta guerra, la destrucción, el sufrimiento en Gaza y también en Israel. Una jornada, decíamos, con motivos para la celebración. Contanos lo que sucedió hoy y qué se sabe del estado de los rehenes. Hola a ambos. No se sabe del estado de los rehenes, la verdad. Se les ha visto en fotos, se ha visto algunos vídeos de abrazos con familiares, se les ha habido saludar desde el helicóptero que los llevaba de Gaza a los diferentes hospitales de Israel. Se ha oído a los helicópteros, es un país muy chiquito, los helicópteros pasaban por encima de Tel Aviv y la gente gritaba y saludaba, aparte de los cientos de miles que estaban en la plaza de los secuestrados, que no sé si van a continuar llamándolo así después del día de hoy. Había personas desde las 12 de la noche esperando a las 8 de la mañana cuando empezó a producirse todos estos movimientos en pos de la liberación. Los liberaron de dos lugares distintos de la Franja de Gaza y fue bastante expeditivo. La situación de ellos, como digo, todavía no se sabe. Hay unos que vienen en un estado verdaderamente deplorable, no se les ha visto. Hay otros, lo sabíamos por los vídeos que Hamás publicó, hay otros que estaban de pie y caminando, todos muy delgados y todos muy pálidos, pero vivos. La situación de ellos, como digo, es desconocida, pero la del país es de euforia total y completa. Hay un cantautor israelí que habla de que empecemos por un buen final para llegar a un buen principio, que es un poco surrealista, pero tal vez sí que tiene un poco de sentido en estos momentos en los que hay tantas cosas que no están claras. Lo que está claro es que hay alto el fuego en Gaza, llevan 3 días durmiendo por las noches y no siendo muertos por bombas durante el día. Y aquí han regresado 20 personas a sus familias y a sus casas, con lo cual es un punto de luz dentro de toda esta cosa tan caótica y tan circense, hay que recordar, porque la llegada de Trump y su discurso y todo lo que le rodeaba en el Parlamento israelí también es interesante destacarlo. Euforia en Israel, por supuesto, nos costaba Maya, aunque también con un trago amargo, Ezequiel, que es la liberación de casi 2.000 palestinos detenidos en cárceles israelíes. No sé si aún han sido liberados la totalidad de ellos. ¿De quiénes se trata? Una lista que se discutió, en la que se esperaba algunos para ser liberados, como el líder o dirigente o exdirigente palestino Anwar Barghouti, pero él no está en esa lista. ¿Qué nos podés contar de quienes han sido liberados?
Sí, yo creo que acá lo que vemos es la relativa debilidad del lado palestino. Es decir, jamás desde el principio ha tratado de negociar la liberación de lo que ellos denominan los 5 ases, que ahí están 3 líderes de Hamas muy importantes durante la segunda intifada. Un líder del Frente Popular para la Liberación de Palestina, que es el grupo que en el 2002 asesinó al ministro de Turismo israelí, y a Marwan Barghouti. Que ninguno de los 5 jamás haya podido liberarlos, habla, me parece, de cierta debilidad en la mesa de negociación con los israelíes, o también cierta intransigencia de los israelíes. Y Maya, en el marco de este acuerdo o esta primera fase del acuerdo para intercambiar rehenes por prisioneros, con la entrega de los rehenes y los restos de quienes están muertos o fueran asesinados, termina una etapa para Israel en el conflicto. ¿Qué es lo que dice el gobierno israelí que viene ahora, en el futuro? Porque el plan de Trump habla de un Estado palestino en su último punto, de esos 20 puntos más un mapa, en el último, el anteúltimo punto, habla de un Estado palestino que Israel niega. Entonces, el gobierno israelí, ¿qué dice que viene en el futuro? Bueno, ahora mismo el gobierno israelí no está haciendo ningún tipo de declaraciones, ninguna. Están enredados en las celebraciones y en un discurso nuevo, victorioso. Esto es lo que digo, citando lo que dicen, siempre lo que hemos deseado y querido. Hemos llegado a la victoria total hasta que han venido todos los rehenes. Y no se han venido todos los rehenes. Lo cierto es que sí que han liberado a los 20 vivos, los 48. De esos 48 hay todavía 28 muertos que están en manos de Hamas, y ahí hay problemas tal vez para devolverlos porque tienen que encontrarlos, identificarlos, rescatarlos y traerlos a Israel. Y lo que había dicho Israel era que hasta que no vinieran todos esos 48 no iban a ser liberados los presos y detenidos palestinos. Sí, porque son casi 2.000 personas, pero de ellos son 250 con delitos por terrorismo y cadenas perpetuas de una o más, y luego hay 1.700 y pico que han sido detenidos durante el 7 de octubre, no acusados de terrorismo. Estas personas dijeron que las iban a liberar solamente cuando llegasen todos los rehenes israelíes vivos y muertos, y no ha sido así. Han empezado a concentrarlos en 2 cárceles de las muchas en las que estaban dispersas en Israel ayer, y hoy los han llevado en autobuses. Ya hay imágenes de algunos liberados en Ramallah, por ejemplo. Israel está tratando de que no haya actos de celebración y que no haya violencia en ninguno de los 2 puntos donde los liberan, que es en Cisjordania y en Gaza. Pero por ahora las cosas están sucediendo no exactamente como está escrito en los acuerdos o en el acuerdo. Un futuro Estado palestino es realmente algo que está lejísimos de la conciencia israelí en general, no solamente del gobierno. De manera que esto es algo que se espera que se trate en las futuras negociaciones que seguirán ahora, en los próximos días, la segunda fase del pacto, pero no es algo de lo que se hable explícitamente. Claro, el Estado palestino estaría al final, vamos, Ezequiel, al principio. Jamás entregando a los rehenes se queda sin su principal base o reaseguro. ¿Por qué lo hace? ¿Alcanza la confianza plena en las garantías que aparentemente les dio Donald Trump, el presidente de Estados Unidos? Yo creo que es una mezcla. Yo creo que se ha hablado mucho sobre la presión de estados simpáticos a Hamas, como son Turquía o Qatar, pero yo creo que la principal presión vino de dentro de Gaza. Los gazatíes ya no podían tolerar más en la continuación de la guerra. Me parece que jamás se dio cuenta de alguna manera que Trump le estaba dando vía libre a Israel para continuar una ofensiva que ya había cumplido todos sus objetivos militares. Lo que sí me parece pertinente hablar es, y lo citan muchos analistas, incluso militares israelíes, es decir, que los objetivos militares israelíes se cumplieron ya hace un año, y que digamos que la prolongación de la guerra principalmente lo que hizo fue que muchos secuestrados israelíes pierdan la vida. Es decir, si mal no recuerdo, en abril de este mismo año, Netanyahu apareció en cámara junto a su esposa Sara Netanyahu diciendo que había 24 israelíes vivos todavía. Y el día de hoy solo hay 20. Es decir, en esta prolongación de la guerra, en estos meses donde nada avanzó, Israel llegó a perder 4 secuestrados más. Es decir,
El primer ministro israelí prefirió la muerte de sus enemigos antes que la liberación de sus compatriotas. De hecho, el mismo Trump, por lo que pudimos ver en un adelanto de su discurso o en declaraciones a periodistas, dijo que Israel ya consiguió todo lo que podía conseguir militarmente. Maya, una cuestión muy concreta. En el marco de este acuerdo también debió haber por parte de Israel una retirada parcial del ejército de Israel en la Franja de Gaza. ¿Dónde se encuentran ahora las tropas israelíes? Se encuentran en un perímetro menor del que se encontraban hace 3 días, cuando empezaron a retirarse, pero ocupan todavía el 53% de la franja. Así que la retirada esta ha sido para poder hacer la entrega de estos rehenes que hablábamos hoy y supuestamente en no muchos días debería retirarse un poco más. Esto es algo también que es una incógnita, no sabemos si va a suceder. Pero lo que es interesante también señalar que si bien el objetivo era acabar con Hamás, hay muchas informaciones de que Hamás está retomando posiciones y además que ha desplegado a su policía en diferentes lugares de la franja y que están actuando ya. De hecho, hay muchos muertos en los últimos días, en los últimos 3 días. Personas de clanes rivales, milicias rivales, porque hay muchas milicias en Gaza, no todas pertenecientes a Hamás, obviamente, y tampoco islamistas necesariamente. Se sabe que Israel colabora con al menos una de ellas, pero hay otras muchas familias armadas. Estas son las que Hamás está, entre comillas, poniendo orden, o sea, están luchando entre ellas. Y también se supo hoy que Kushner se encontró, también Witkoff, los enviados especiales estadounidenses, con líderes de Hamás en Sharm el Sheikh en los últimos días, con la aprobación de Trump. Por lo tanto, vemos también que los, digamos, auténticos negociadores, que son ellos, estos hombres que saben negociar, se sientan también con Hamás, algo que Israel no hace de ninguna de las maneras. Y parece ser también que hay indicaciones de que Trump ha dado un beneplácito a los movimientos de Hamás para acabar con la disensión dentro de la franja. De ser así, esto es un informe de 2 medios árabes, habría que replantearse todo. Y la existencia de Hamás y hasta dónde le van a permitir estos poderes exteriores continuar existiendo en la franja, si es que ese era todo el objetivo, que no existiera más. Porque además se complica una parte de este plan de 20 puntos y un mapa que contempla la formación de una fuerza especial para hacerse cargo de la seguridad de la Franja de Gaza. Imaginémonos la complicación de por sí de hacerla sin Hamás. Imaginémoslo si hay Hamás y además una suerte de guerra entre clanes rivales, la complicación que puede significar eso. Voy a retomar justamente el plan, llamémosle el plan de paz o el plan de Trump. Hasta ahora lo único que tenemos asegurado es este acuerdo para intercambio de rehenes por prisioneros. Ezequiel habla de desarme también ese plan, virtualmente la disolución de Hamás, pero también de un Estado palestino, lo decíamos antes. Hamás dice que no desarmará, se lo decía Bassem Naim, un dirigente de Hamás, a la periodista Yalda Hakim el fin de semana. Le dice que nadie puede exigirle a Hamás que deje las armas antes de que ellos consideran que existe un Estado palestino y una autoridad que pueda hacerse cargo. Hamás dice que no se desarmará, Israel dice que no habrá Estado palestino, que no habrá Estado palestino. Entonces la pregunta, finalmente, la pregunta más larga del mundo, perdón, Ezequiel, ¿por qué esta vez hay más optimismo? Bueno, yo pondría un punto acá. Yo pensaría cómo cada lado interpreta este acuerdo. Es decir, si Israel solo interpreta este acuerdo como un intercambio de secuestrados por prisioneros palestinos, me parece que lo que está ganando es tiempo para volver a iniciar la guerra o iniciar una guerra de baja intensidad, parecida a la que Israel vivió en el Líbano durante mucho tiempo, con ataques periódicos. Ahora, si realmente lo ve como un cese al fuego, uno podría pensar en cierto horizonte. Igual yo sería un poco cauto con respecto al plan de paz propuesto por Trump. Porque recordemos que Trump también en el 2020 de alguna manera presentó un acuerdo final para terminar con el conflicto israelí-palestino. Y ese acuerdo final hablaba de que los palestinos solamente controlen cerca del 50-60% de Cisjordania. Eso no es un plan de paz. Eso es, digamos, una misiva al futuro para otro conflicto.
A mí me parece que, bueno, que también en cuanto a la cuestión de desarme, me parece que todos los puntos urticantes o complicados del arreglo se dejaron para más adelante. También otro punto que hablaría, que sería consecuente con el desarme o consiguiente con el desarme habla de una especie de virrey extranjero administrando la Franja de Gaza. Eso está poco claro. Me parece que todos esos puntos son bastante vagos que de alguna manera le pueden llegar a permitir a Israel para renegar este tipo de acuerdo, o ambas partes. En ese plan de 2020, que era en parte un plan de paz, en parte muy parecido a un folleto de venta de una empresa inmobiliaria, me acuerdo cómo lo presentaron. Donald Trump, lo decíamos, está hoy en Israel hablando ante el Parlamento. ¿Cómo lo perciben, Maya, a Donald Trump en Israel? En el Parlamento recibió una ovación y aplausos de casi 3 minutos por parte de la mayor parte del Pleno. En realidad todos le aplaudieron, en el momento algunos dejaron un poco de hacerlo. Los israelíes en general yo creo que son gente práctica y así como en las manifestaciones desde hace tiempo se veía Trump, ganes el premio Nobel, cierre el pacto, le apoyamos, banderas americanas y cosas así, y ahora hay mucho thank you Trump en edificios y en diferentes lugares. Creo que por un lado hay un sincero agradecimiento por la única persona que ha conseguido poner a estos dos enemigos en el mismo lugar, por lo menos para un comienzo. Y también creo, como digo, que hay pragmatismo también, que están utilizando la única baza que tienen. Esto se vio el otro día también cuando el sábado por la noche, en la última, esperemos, reunión, manifestación de personas que exigían que volvieran los rehenes, hablaron Jared Kushner y Steve Witkoff y también Ivanka Trump, la hija de Trump y esposa de Kushner, a un público totalmente devoto de ellos tres, de una manera sorprendente. También había mucho Viva Trump en esa plaza, pero también gritaban los manifestantes que gracias a Trump, pero gracias al pueblo israelí esto se ha conseguido. Es una consigna que a la gente le importa recordar, porque hay también un asunto de crédito y de ego, supongo. Se percibe perfectamente como hoy en el Parlamento, en el que eran todo gracias a todo lo fantásticos que eran todos los políticos que estaban en la sala. Entonces, por ejemplo, cuando le dieron las gracias a Netanyahu y aplaudieron muchísimo todos los miembros de su partido y de su coalición, al lado de Trump estaba el presidente del Parlamento y a su lado estaba el presidente de Israel, Herzog, quien no aplaudió. Entonces se veían diferentes situaciones ahí de gran agradecimiento a Trump y ruptura política importante en el Parlamento también. Y también hubo dos parlamentarios a los que expulsaron porque fueron con un cartel diciendo reconozca a Palestina y también lo gritaron. En pocos minutos los sacaron de la sala y Trump dijo que eficacia la del Parlamento israelí y continuó hablando de lo que hablaba él y de la grandeza del pacto, y también recordó que su hija se convirtió al judaísmo, plan anécdota personal, pero todo esto está muy, muy plagado de mucha cosa campechana al tiempo que de gran política, al tiempo que de negociación, y no deja de ser sorprendente, la verdad. Para quien está asistiendo a todo esto es chocante, toda la historia es chocante. De hecho, Trump tampoco se ahorra oportunidades para ser incómodo. En la Casa Blanca, hace una semana, Trump le decía a Netanyahu, a veces me parece que los israelíes me quieren más a mí que a vos, no sé por qué, como una suerte de comentario corrosivo, pero hoy está con él. ¿Pensás, Ezequiel, que todo lo que sucede hoy en Israel es un intento de Trump para blindarlo internamente también a Netanyahu, o que Netanyahu pueda usarlo para blindarse él? A ver, yo tengo una opinión un poco divergente en cuanto a Trump como el gran pacificador de la zona o como el que trae calma. Yo creo que este curso de acción, que podemos decir que en un punto termina con la invasión de Hamas del 7 de octubre y más adelante con la guerra directa por primera vez entre Israel e Irán, lo empieza el mismo Trump en el 2017 moviendo la embajada estadounidense a Jerusalén, luego lo continúa con el asesinato de Soleimani, luego en el 2020 lo polariza mucho más con su plan supuesto
plan de paz. Luego me parece que ciertamente también lo completa con los acuerdos de Abraham, con las monarquías árabes, dejando de lado a los palestinos. Y después eso, de alguna manera, polariza a Hamás a tomar una decisión que ellos creen que haría explotar todas estas movidas de Trump. Para mí es muy irónico que Trump sea visto como el pacificador de la región, como el que trae calma a esta guerra completamente sanguinaria, con tantos muertos, cuando él me parece que empieza todo este curso de acción. Me parece irónico y trágico de alguna manera. Creo que te escuché o te leí diciendo él apaga un incendio que él mismo provocó. Creo que es en esa línea en la que vas. Con respecto, Ezequiel, a la situación en Gaza y lo que pueda suceder con la Autoridad Nacional Palestina, vos mencionabas esto de una suerte de virtual virrey impuesto, supongo que te referís a esa junta de gobierno en la que estaría Tony Blair, por ejemplo. A muchos nos sorprendió esa noticia, muchos dijimos o pensamos en un principio que iba a ser rechazado. Me sorprendió ver también el fin de semana al vicepresidente de la Autoridad Nacional Palestina, Hussein al-Shaikh, que se reunió con Tony Blair en términos más o menos elogiosos. ¿Cómo ves esa dinámica ahí? No, yo lo veo también como hablaba de debilidades, eso habla de la debilidad de la ALP. La ALP en este momento se encuentra en una posición, digamos, expectante a ver lo que pasa en la Franja de Gaza. Recordamos que también Netanyahu desarrolló durante muchos años una estrategia de dejar de lado a la ALP, es decir, todas estas acciones donde se vio a Hamás recibiendo plata de Qatar, permitida por Israel de alguna manera. La idea principal era debilitar a la OLP, era no tener que hablar con alguien que de alguna manera, no de alguna manera, que reconoce el Estado de Israel y que está en un camino para llegar a algún tipo de acuerdo. Me parece que lo que estamos viendo es la debilidad de la OLP tratando de ganar cierta prominencia cuando se los dejó de lado. Y me parece que también lo que estamos viendo, todo esto de que la OLP o la Autoridad Palestina no participó y no fue consultada en ningún punto del acuerdo, el acuerdo mediado por terceros entre Hamás e Israel, habla de alguna manera de que su posición en este momento no es tan fuerte. Y me parece que lo que quiere Hussein al-Sheikh son dos cosas. Primero, solidificar ciertamente lo que es la sucesión de Mahmoud Abbas, donde él de alguna manera ganaría prominencia y sería la persona que lo reemplazaría, y también de tratar de ser de alguna manera relevante en esta discusión. Ezequiel, y la última, refiriéndonos justamente a este proceso en el que jamás debería desarmarse, dejar lugar a otras organizaciones, otras personas en la Franja de Gaza. Vos decías que tiene mucho que ver la presión interna, pero también están los árabes y musulmanes, los países árabes y musulmanes que están en la mediación, que van a estar hoy en Egipto para rubricar ese plan de Trump. ¿Cuáles son las cartas que tienen esos países árabes y musulmanes para presionar a Hamás? Se habla mucho de la reconstrucción, que los países árabes ricos, la monarquía del Golfo, recién pondrían dinero para la reconstrucción de Gaza si Hamás se desarma. Yo creo que es un poco arriesgado el tema de condicionar la reconstrucción de Gaza al desarme de Hamás. Recordemos que hasta el día de hoy, luego de décadas, todavía esperamos el desarme del Hezbolá. Y en todo acuerdo se habla del desarme del Hezbolá y la promesa del desarme del Hezbolá. Incluso, como dijo mi compañera, se habla mucho de que Hamás solo entregaría armas a un gobierno palestino. Y bueno, ¿cuál sería el gobierno palestino? Si en principio se habla de un gobierno, digamos, ciertamente internacional, donde habría una especie de líder reconocido por el mundo, que se habla de Tony Blair, bueno, ahí no habría un actor palestino al que entregarle las armas. Me parece que el acuerdo o el arreglo deja muchos espacios blancos para que ambos en el futuro de alguna manera puedan renegarlo. Y para vos, Maya, la última, ¿también pensás que a partir de este hito, el regreso de los rehenes a Israel, la sociedad israelí irá perdiendo la atención por haber conseguido un objetivo que era la herida abierta más importante? ¿O cómo crees que seguirá o que se seguirá este conflicto que aún no ha terminado desde Israel?
desde la sociedad civil. Pienso que la gente está tan optimista, incluso los escépticos, algunos están tan optimistas y tan contentos de que esto ahora haya sido tan abruptamente detenido, que todo el mundo quiere pensar que vamos a pasar a una nueva fase. Desde luego no una fase tal y como la pinta Trump. Netanyahu, por su parte, dice que la guerra no ha terminado. Trump ha repetido hoy unas 2 o 3 veces que la guerra ha terminado. Hay claros conflictos aquí en lo que dice el uno y el otro, pero yo creo que es sintomático de cómo pueden venirse las cosas, que la reunión que va a haber en Egipto, patrocinada por Egipto y Estados Unidos, ¿no?, de las 31 naciones para hablar del futuro de Gaza, que han invitado finalmente a la Autoridad Nacional Palestina y también a Israel, y Netanyahu acaba de declinar la invitación, siendo algo que parece ser que va a determinar el futuro de la región, algo que realmente interesa a Israel. Y lo ha declinado por motivos religiosos, porque se empieza un festivo esta noche y tradicionalmente los líderes israelíes no hacen viajes de trabajo, ni ningún otro supuestamente, para no romper los festivos. Tal vez sea una complacencia al lado más religioso de su coalición, porque sabemos que Netanyahu no es particularmente religioso, o tal vez sea que de verdad no quiere estar ahí por algún motivo que desconocemos, pero el caso es que ha declinado. Creo que nos pone en una situación en la que no es todo tan rosa como Trump quería que fuera, y como tanta gente que había hoy en el Parlamento israelí con un gorrito que decía Trump, el gran pacificador o el pacificador del mundo o algo así, no recuerdo exactamente. ¿Qué es la disonancia esta entre una cosa tan plástica y tan forzada dentro de algo bueno que ha pasado y una realidad que es muy difícil de conciliar con los intereses tan encontrados en la zona política, me refiero, con los palestinos y con los israelíes, y luego los intereses estadounidenses, que son absolutamente otros, son políticos y también son comerciales, tanto como los de Qatar, los de Arabia Saudí. Entonces hay demasiados elementos así como para que se pueda dar un golpe en la mesa y ya está, arreglado. Optimismo en Israel. Ezequiel, ayer te veía optimista pero cauto, hoy te veo más cauto que optimista. No sé si es mi impresión o seguís con ese optimismo cauto. Optimismo, claro. Tengo cierto optimismo al ver la alegría de familias, tanto israelíes como palestinas, de ver a sus seres queridos liberados luego de mucho tiempo. Creo que soy cauto en este momento porque, bueno, de alguna manera Israel ha recuperado, o digamos que jamás ha entregado su carta más poderosa que tenía. Es decir, de alguna manera para tratar de terminar con la guerra. Quiero ver lo que pasa en el futuro, ya que Israel no tiene secuestrados vivos dentro de la Franja de Gaza, y mi miedo puede llegar a ser cierta indiferencia a la sociedad israelí si en el futuro llega a haber otros actos de violencia, otra ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza. Y también porque yo tengo cierta duda con esta que se dice mediáticamente, se dice mucho y se repite, de que el presidente Donald Trump está presionando al primer ministro Benjamin Netanyahu. Yo personalmente creo que actúan bastante en tándem, que hacen una especie de juego de policía malo y policía bueno, y que han acordado muchas cosas. Incluso creo que Benjamin Netanyahu no ha aprobado otros acuerdos de intercambio porque estaba esperando que Donald Trump llegue al poder y se lleve este premio de alguna manera. Bien, muchos frentes abiertos, aún en este día de cierto alivio. Les agradecemos, como siempre, a Ezequiel Coppel en Buenos Aires y a Maya Siminovich, por supuesto, como siempre, 2 veces por día con nosotros y a veces hasta más. Hasta la próxima vez. Hasta luego.